Muchas gracias a todos por el espacio. Bueno, yo quiero iniciar eh, comentando lo siguiente. Yo quiero que ustedes traten de recordar o de pensar en una de sus primeras experiencias, no sé si completamente formales, llamémoslas semiformales, enseñando. En mi caso, si yo trato de ir hacia atrás, justamente esa primera experiencia fue en pregrado siendo monitor de una materia. Esto es, digamos, una de las primeras experiencias que uno tiene. Yo les recuerdo vívidamente la primera vez que fui monitor y era en teoría de ecuaciones diferenciales. El punto es que ser monitor era, y yo creo que aún es, una distinción y es algo, por supuesto, que va más allá del pago que uno recibe, es como una responsabilidad que uno adquiere y hay un montón de cosas alrededor de esas experiencias, de la experiencia de ser monitor que uno le queda para toda la vida y uno va construyendo desde ahí, desde ese punto, su carrera, por ejemplo, docente o científica, dependiendo qué tipo de monitor sea. Ahora, desde el otro lado, digamos, desde el otro lado, ¿cuál es el otro lado? Desde uno como estudiante, algunas veces el hablar con monitores que han visto recientemente una materia y pedirles un consejo sobre cómo atacar un problema concreto o dar una visión distinta a la del profesor es muy, muy útil. Entonces, ¿en qué consiste esta idea de los centros o qué consisten los centros eh, de éxito para ciencia? Bueno, los centros de éxito para ciencias son un conjunto de centros de apoyo académico de la Facultad de Ciencias que giran en torno justamente a esta figura, a la figura de monitor académico o tutor par, a veces lo llaman en algunas otras universidades. Es decir, otro estudiante que ha sido seleccionado cuidadosamente y que tiene una supervisión, en nuestro caso, de un equipo de coordinadores de cada uno de los centros. Estos coordinadores tienen experticia en las disciplinas y hay todo un plan alrededor de los centros y de los estudiantes. Bueno, entonces, de nuevo, en nuestro caso, el centro del éxito el centro del éxito para ciencia está conformado por 6 centros. La Facultad de Ciencias en los Andes está conformado por 5 departamentos. Ah, hay 6 centros, ya voy a explicar por qué. Y cada uno de estos centros está atado a un departamento. Tal vez de esta diapositiva solo quisiera recalcar algunas cosas muy breves. Que todos estos centros o estas salas, digamos, donde están monitores que ayudan a los demás estudiantes, están coordinadas ¿sí? Y hay algunos tipos de tutorías grupales, digamos, para preparar para los parciales, actividades comunes. Los tutores, es decir, los monitores, trabajan en cada una de las salas, de nuevo, son estudiantes sobresalientes, en muchos casos de estudiantes de pregrado o de posgrado, dependiendo cada uno de las salas. Como dije, en la facultad tenemos 6 salas y cada una de las salas, digamos, hay una cara visible en cada una de las salas. Es decir, hay una persona encargada de coordinar todo lo que hay alrededor de la sala. Es decir, todos los estudiantes, eh, los monitores, las citas. Entonces, no voy a darles el paso a paso porque, por supuesto, sería muy largo, pero quisiera al menos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el centro o la sala de matemáticas la llamamos el Pentágono. Y el Pentágono, la gestora, la persona que está a cargo, la coordinadora de es de formación en física, ella es física de la Universidad Nacional y tiene una maestría en educación. Entonces, además de las monitorías, hay un montón de actividades que se desarrollan en cada uno de los centros. Por ejemplo, en este centro, ellos tienen un foro de materias, tienen un canal de YouTube donde crean contenidos, y también tienen unas plataformas interactivas virtuales. De nuevo, a manera de ejemplo, por ejemplo, en física también de nuevo hay una cara visible. La persona que está a cargo de esto es José Ricardo Mejía, él también es físico y magíster en física de la universidad. Y ellos crean algunas cosas muy interesantes donde se incorporan varios estudiantes de diferentes lugares digamos, diferentes estudiantes de la universidad. Entonces crean cosas como la Feria Divulgativa Isaac Asimov. Ellos acompañan a grupos de estudiantes que participan en torneos internacionales de física, al igual que en matemáticas, en olimpiadas de matemáticas.
Por ejemplo, aquí está IPT y Planck y ellos han ganado o han estado en puestos muy buenos dentro de estas competencias, que es una forma también de visibilizar lo que hacemos. Canales de YouTube, etcétera. En Hexágono, de nuevo, la persona que trabaja en Hexágono el Hexágono es del departamento de química. Esta persona, de nuevo, también en cada uno hay caras y eso es muy importante que existan, digamos. Entonces, en Hexágono, la persona es también magíster en química y química. En biología se llama Sinapsis, la sala, también ella es, en este momento está terminando su maestría en biología. En la sala interdisciplinar, que es una sala que está enfocada en los cursos básicos. Digamos, la distribución que tenemos es, hay unos cursos básicos que son ofrecidos. Nosotros en ciencias no solamente ofrecemos cursos para las carreras de ciencias, sino para toda la universidad. Eso incluye ingeniería, economía. O sea, nosotros dictamos una gran cantidad de cursos. Entonces, la sala interdisciplinar apoya todos los de nivel básico. Es decir, por ejemplo, precálculo, cálculo, las químicas primeras y los cursos más avanzados de matemáticas, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o los cursos de química más avanzados de biología, de geología, son apoyados en estas otras salas. Entonces, esta es la sala, digamos, donde están los cursos más básicos y después están las otras salas. Quisiera de nuevo mostrar acá a manera de ejemplo, bueno, Cristina es también, ella tiene un pregrado en química de los Andes y es un magíster en educación también de la Universidad de los Andes. Cada uno de estos perfiles, si ustedes se dan cuenta, tienen perfiles muy de educación y ellos entonces hacen un montón de iniciativas alrededor justamente de los programas, de los estudiantes y, y capacitan a los tutores y digamos hay todo algo pensado alrededor de cómo debería ser un tutor, qué, qué, qué debe y qué no debe hacer. Aprendizaje activo es nuestra idea, pero bueno, a manera también de mostrar, por ejemplo, esta sala brinda un acompañamiento académico a estudiantes de otros programas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Reto a la U, este es un programa del distrito, ¿no? Donde hay unos estudiantes que van. Entonces, estos son estudiantes que tienen una mayor probabilidad de deserción, digamos que es muy fácil que ellos no terminen. Entonces les ofrecemos un acompañamiento y hay un padrino asociado a ello. Lo mismo tenemos nosotros ahora a través de Educación Continua, un proyecto con la Secretaría de Educación que se llama Educación Media para el Siglo XXI. Y entonces también los incorporamos los centros usando, digamos, estos monitores o estos tutores académicos nos ayudan en cada uno de estos. También hemos intentado o se ha hecho, ha tratado de ayudar, por ejemplo, una fundación que se llama Murunmunque en la Sierra Nevada. Bueno, no da el tiempo para mostrar todos los proyectos interesantes que han llevado a cabo cada uno de los gestores de estas salas, pero son varios. Ahora, nosotros también hemos tratado de hacer unas estadísticas que no voy a mostrar acá, para ver qué sucede, si esto que, digamos, porque esto es un gran esfuerzo para la universidad, si esto realmente funciona o no funciona, y digamos, lo que hemos hallado es que realmente hay un cambio, mejor dicho, hay una diferencia entre aquellos que asisten regularmente a estos centros y aquellos que no. Que realmente les ayuda a los estudiantes en muchos aspectos, digamos. Unas estadísticas básicas, de nuevo, en el año, esto es la cantidad, digamos, de estudiantes que atienden. En este caso, digamos, estas son algunas estadísticas básicas. De hecho, aquí los números brutos serían mucho más grandes. Pero lo que podemos ver más o menos es que, por ejemplo, el de matemáticas a más o menos 3.487 citas, es decir, eso es un número considerable de estudiantes que asisten allá. La sala interdisciplinar, este número. Yo quisiera también mencionar que, por ejemplo, Pentágono tiene 80 monitores, es decir, el número de monitores es relativamente grande. Esta de acá tiene alrededor de 40, esta 23, esta 12, bueno, así sucesivamente. Claro, matemáticas, nosotros, por ejemplo, dictamos matemáticas a toda ingeniería, economía, gobierno. Es un número de estudiantes gigante y por eso justamente necesitamos un apoyo muy grande.
Increíblemente, con la virtualidad, el número de citas, porque nosotros nos fuimos por supuesto a la virtualidad y armamos todo esto en forma virtual usando Teams y aumentó considerablemente. Yo aquí, además de poner versatilidad, pondría también la dificultad de la virtualidad. Y esto fue una gran ayuda para los estudiantes en la virtualidad. Realmente estos centros de apoyo fueron un apoyo importantísimo y lo siguen siendo para los estudiantes en este periodo justamente de virtualidad. Les dimos tabletas a todos los estudiantes, me hecho, fue una cosa bien interesante. Como lo mencioné antes, los estudiantes que asisten a los centros de apoyo manifiestan además que han adquirido mejores hábitos de estudio, porque digamos que no solamente, la idea en cada una de estas tutorías no es solamente ir a resolverles la duda puntual, hay un método y lo que uno pretende es que aquellos que vayan regularmente aprendan ciertos métodos de estudio, digamos. Eso también ha sido muy importante. Ahora, por otro lado, la mayoría de estudiantes que asisten son estudiantes de segundo semestre en adelante. De hecho, los de segundo son poco y nosotros una de las cosas que estamos haciendo es impulsando campañas por redes para nuestros estudiantes para que a partir de primer semestre vayan a los centros, porque ya hemos visto que esto mejora los niveles de deserción. Es decir, cambia algunas cosas y es importante desde el principio ayudarles. Entonces, hemos hecho algunas campañas al respecto. Mm, Y un poco para concluir, de nuevo quiero hacerlo rápido, así de pronto tal vez podemos interactuar un poco, algunos planes y cosas que estamos haciendo al futuro. Quisiera mostrar una cosa pequeña y es que el tener estos centros de apoyo bien constituidos y bien armados nos ha permitido, de hecho, participar e interactuar con otras personas de otras universidades. Entonces empezamos un proyecto, de hecho ganamos una convocatoria del Fondo Novus por $30,000 para desarrollar unas plataformas, porque este tipo de centros existen, por supuesto, en otras universidades. Entonces, buscamos aliados y estamos trabajando conjuntamente con el Tecnológico de Monterrey, con Eliud Quintero y con Gonzalo Gallardo. Por ejemplo, Eliud Quintero es el director nacional del Programa de Innovación Educativa del TEC de Monterrey y es un experto en todas estas cosas. Y Gonzalo Gallardo es también el coordinador del Observatorio de Juventudes de Asuntos Estudiantiles de la Católica. Entonces, lo interesante de esto es que además nos permite conocer nuevas experiencias, interactuar con otras personas, entrar en proyectos de investigación en este caso, pero además, sobre todo, pensado en cómo impulsar la educación en América Latina. Entonces, este es esto. Y entonces, a partir de estas experiencias, justamente algunos de nuestros proyectos a mediano y corto plazo están relacionados justamente con esta interacción. Como dije, la generación de nuevas herramientas tecnológicas, nuevos programas de acompañamiento, formación de tutores y una cosa que hemos venido desarrollando de a poco, pero que queremos ponerla mucho más fuerte y es una sinergia con educación continua. Entonces, nosotros estamos montando cursos de educación virtual y la idea es que los foros, algunos de estos monitores nos van a ayudar en foros y bueno, aquí hay un plan también bien interesante a largo plazo en el que queremos que en cierto sentido estos centros de apoyo también sean, digamos, no completamente autosostenibles, pero que también nos ayuden un poco porque pues es un esfuerzo importante desde muchos aspectos para la universidad y para la facultad.